Bendito y alabado sea el divino Padre y Madre solar Omega, el Hijo primogénito solar Cristo, la Santísima Trinidad solar del universo expansivo pensante en el reino de los cielos, el macrocosmos. ¿Qué tal, hermanos? Un saludo cordial a todos ustedes y bienvenidos a la lectura de la ciencia celeste, los rollos del Cordero de Dios. Les saluda el hermano Ricardo Martínez del rebaño hermano de Irapuato, Guanajuato, México. Así es, hermanitos, transmitiendo desde Alfa y Omega Radio. En esta ocasión, en este episodio, quiero leer partes que se encuentran en la Divina Ciencia Celeste, en los rollos del Cordero de Dios, que el Divino Padre Eterno nos habla acerca de la partida de los espíritus. Este video está dedicado en memoria de mi hermana Herminia Alejandra Martínez Camacho, que hace 8 días partió de este mundo terrenal a la presencia del Divino Padre Eterno. Este video lo hago para que la gente también vaya conociendo, aprendiendo lo que la ciencia del Padre, los rollos del Cordero de Dios, nos mencionan y nos dice acerca de la partida de los espíritus, hacia dónde va el espíritu después de que termina su prueba de vida aquí en el mundo planetario, en el mundo de prueba. Bien, hermanos, doy lectura a la ciencia celeste del Padre Eterno. Dice así: el Padre Eterno nos enseña las cosas que estamos por aprender, ¿verdad? Sigamos con el video, hermanito. Disculpe una pequeña interrupción. Dice el Padre Eterno en la ciencia celeste: la partida de los espíritus. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo encontramos en Juan 11:25. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él, todos viven. Y esto lo encontramos en Lucas 20:38. ¿Verdad? Dice el Padre Eterno: la revelación, permítame tantito, hermanitos, un poquitito, no me dilato mucho, un poquito, listo. Revelaciones dictadas por escritura telepática por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. Antes bien, vamos a darle lectura, hermanos, a Salmo 23, antes de la lectura a un divino rollo del Padre Eterno. El Salmo 23 para nosotros los estudiantes de la ciencia celeste es como si fuera el Padre Nuestro, pero aún así también el Padre Nuestro hay que tomarlo en cuenta en todo momento, hermanitos, porque también el Padre nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Dice el divino Padre Eterno: Jehová es mi pastor. Glorioso Padre Jehová, tú eres mi pastor, nada me ha de faltar. A lugares de reposo y dedicados pastos me conduces. En donde brota agua fresca me pastoreas. Confortas mi alma, iluminas mi espíritu, me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aunque pase por valles de sombra y de muerte, no temeré ningún mal. Tu vara y tu cayado me protegen. Dispones una mesa ante mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y en tu casa, amoroso Padre Celestial, moraré por largos días. Divino y majestuoso Padre Jehová, bendito y alabado y santificado seas, porque tuyo es el reino, el amor, el poder, la sabiduría y la gloria por los siglos de los siglos, de toda eternidad. Así sea, Padre eterno, así sea, Padre creador del universo y de toda vida existente. Gracias, Padre Santísimo. Continuamos con la lectura, hermanos. La ciencia celeste
es ciencia del espíritu, y todos tenéis un espíritu, por lo tanto, nadie estará al margen de ella. Si todos tenéis un espíritu, nadie querrá que su espíritu se condene, porque nadie querrá la muerte, aún ignorando en su esencia lo que es la muerte. La muerte física es solo una transformación para el espíritu. Las moléculas de la carne se disgregan, se vuelven polvo y desaparecen, pero su invisible magnetismo viaja por el infinito junto con el espíritu. Hago una pausa, hermanitos, hermanos, hermanas. Ve lo que dice el Padre Eterno. El Padre nos dice y nos menciona que la muerte física es solo una transformación, no es el término total, es una transformación, porque hemos cumplido leyes terrenales en este mundo. Dice el Padre que es una transformación para el espíritu. Las moléculas de la carne se disgregan. ¿Qué quiere decir que se disgregan? Se desaparecen, se van deshaciendo, ¿sí? Y se vuelven polvo. Ahí está una parte del Padre Eterno que dice, ¿no? Y desaparecen, pero su invisible magnetismo viaja por el infinito junto con el espíritu. En el término del cuerpo materia, nuestro espíritu viaja junto, ¿verdad?, con el espíritu, el magnetismo del Padre Eterno. Viajan juntos, magnetismo y espíritu, hacia el infinito del Padre Eterno, hacia el cosmos. Bueno, continuamos, hermanos. Dice así, hermanos, hermanas: la muerte es propia de su sistema de vida llamada carne. Allá, en microscópicos planetas llamados polvos terrestres, cuando un espíritu humano de los mundos de la carne llega al reino de los cielos, es divinamente juzgado, para ver si tiene mérito para ir a otro mundo mejor. Pues hay que nacer de nuevo para acercarse en perfección a Dios. Otra pausa, hermanos. Doy explicación a lo que dice aquí la ciencia celeste. Dice que la muerte es propia de su sistema de vida llamada carne. Dice que el Padre, que allá en el microscópicos planetitas llamados polvos terrestres, cuando un espíritu deja cuerpo materia, termina su ciclo de vida, ¿verdad? Ellos llegan al reino de los cielos. El espíritu llega al reino de los cielos del Padre. Y nos dice el Padre que somos divinamente juzgados. El espíritu llega a ser juzgado para ver si tiene mérito para ir a otro mundo mejor que el que dejó, ¿verdad? Dice el Padre que hay que nacer de nuevo. Esa es la ley universal de nuestro Padre Eterno, que nos dice: todo espíritu es probado y hay que nacer de nuevo para perfeccionarse y poderse encontrar a nuestro Padre Creador. Por eso dice: para acercarse en perfección a Dios, en perfección a nuestro Divino Padre Creador. Eso es lo que nos dice nuestro Divino Padre Eterno en la ciencia celeste. Bueno, continúo, hermanos, hermanas, con la lectura. Dice la ciencia celeste: la muerte es un pedido propio de la filosofía que se vive. Morir no es morir como la humanidad cree. Mi divino Hijo primogénito lo demostró. Él resucitó al tercer día. Fue una demostración de Padre Solar, de una jerarquía que anulaba la muerte humana. Él se dejó matar porque así lo pidió en el reino de los cielos. Otro paréntesis, hermanos. El Padre nos dice que la muerte es un pedido propio de la filosofía que se vive, de lo que uno pide en el reino de los cielos cuando el Padre nos crea como espíritu, cuando nacemos, ¿sí? Dice que el morir no es como la humanidad creemos nosotros, que es morir y completamente se termina todo. Al contrario, hermanos, no se termina todavía. Aún así seguimos viviendo en espiritualidad, porque tenemos la herencia de nuestro Padre Creador, que somos eternos. También nos dice el Padre Eterno que el Hijo Divino, el Divino Hijo Primogénito Solar Cristo Jesús de Nazaret, lo demostró porque Él resucitó al tercer día. Como Padre Solar que es, nos demostró que la muerte es una transformación. Fue una demostración como Padre Solar de una jerarquía que anula la muerte humana. Es una jerarquía, es un poder divino que tiene nuestro Padre Eterno, Hijo Primogénito.
el poder inmenso que la resurrección. Continúo, hermano, y lo que dice aquí, dice que Él se dejó matar porque así lo pidió en el reino de los cielos. Solo así demostraba que la muerte es también relativa. Él pidió en el reino de los cielos y le pidió al Padre cumplir leyes terrenales en este planeta, ¿verdad? Para demostrarnos lo que es el capaz, el Padre Eterno y la Santísima Trinidad en jerarquía superior que lo que tiene el ser humano, ¿verdad? Continúo, porque así lo pidió en el reino de los cielos, solo así demostraba que la muerte es también relativa. De ella hay muchas opciones diversas y relativas. Él venció a todas esas opciones, pues Él volvió. Él volvió al tercer día, Él resucitó. Queridos hermanos, queridas hermanas, nuestro divino Maestro Jesucristo volvió al tercer día, porque es un Padre solar. Él muestra y nos demuestra que la muerte es una transformación y todo espíritu podemos tener, y tenemos más bien dicho, esa herencia del Padre. Somos eternos. Vamos a resucitar también nosotros, pero el Padre nos da jerarquías. Tenemos que irnos purificando, preparándonos, puliendo el espíritu con conocimiento. El Padre nos dice que la muerte es como pulir a nuestro espíritu, irnos preparando, ir absorbiendo, ir tomando todo conocimiento, y el Padre nos da el conocimiento universal, y es por eso que debemos de aprender en la sal de la vida, hermanos, hermanas. Continúo. Dice la ciencia celeste: el espíritu humano, cuando deja su cuerpo de carne, que le sirvió como envoltura de prueba de la tierra, se ve reducido a una invisibilidad que es proporcional al magnetismo de la moral. ¿Ven? Ahí el Padre nos explica que el espíritu humano, cuando deja su cuerpo de carne, lo que nosotros es esto, nuestra carne, nuestro espíritu, ¿sí? Dice que se ve invisible, o sea, se ve muy pequeñito, dice, se reduce a una invisibilidad que es proporcional al magnetismo de la moral que el propio espíritu cultivó en la prueba de la vida. Es tan pequeñísimo el espíritu que no se ve, es lo que nos dice el Padre Eterno. Por lo tanto, ningún espíritu humano se vuelve a encontrar con los que conoció en la tierra. Repito de nuevo, el espíritu humano, cuando deja su cuerpo de carne, que se le dio, pero aunque se le sirvió como envoltura de prueba en la tierra, se vuelve reducido a una invisibilidad que es proporcional al magnetismo de la moral, que el propio espíritu cultivó en la prueba de la vida. Por lo tanto, ningún espíritu humano se vuelve a encontrar con los que conoció en la tierra, porque los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no les dieron una moral igualitaria, porque las leyes fueron desiguales, cuyo producto arroja una moral desigual. Ahí está el Padre. Por eso el Padre nos enseña la moral que el Padre tiene como ley universal en toda la creación. Tenemos una buena moral, y la moral es buena, hermanos. Tenemos de tener pensamientos buenos, positivos. Tener el ejemplo de nuestro Padre Creador. Él tiene una moral positiva y nosotros somos inmorales. ¿Sí? Bueno, continúo. Dice la ciencia celeste: el Divino Padre no trata con muertos, trata con seres vivos, que pidieron pasar por la existencia de la transformación que vosotros los terrenales llamáis muerte. Pues la muerte es el cese de toda vida, es una dimensión, lo que vuestros ojos no ven, es lo microscópico, no ven la salida del espíritu, vuestro espíritu se reduce a lo más chiquitito y humilde que que vuestra mente puede imaginar, y se reduce al grado que ni vuestros propios ojos de carne pueden ver la partida de un espíritu. ¿Ya ven? Lo que nos dice el Padre Eterno, hermanitos, que nosotros, cuando el cuerpo fallece, bueno, el ser humano fallece, el cuerpo materia queda ya sin movimiento, sin sus
alianzas. Voy a poner una pausa. Continúo, hermanitos. Decía yo que cuando el cuerpo termina su ciclo de vida, el espíritu se vuelve pequeñísimo, dice el Padre, microscópico, ¿sí? No ven la salida del espíritu. O sea, cuando el cuerpo ya falleció, su espíritu o su alma se meten hacia el cuerpo y se hacen pequeñísimos, pequeñísimos y salen del cuerpo. Salen por el cordón solar que el Padre Eterno nos pone, desde aquí de la cabecita, que tenemos todos nosotros. Entonces dice que se reduce a lo más chiquitito y humilde. Es tan pequeñísimo el espíritu, ¿verdad?, que vuestros propios ojos no los podemos ver. Eso es lo que el Padre nos enseña, ¿sí? Es el cese de toda vida, es vuestra dimensión. Lo que vuestros ojos no ven es lo microscópico, no ven la salida del espíritu. Vuestro espíritu se reduce a lo más chiquitito y humilde, o sea, a lo más pequeñito que vuestra mente puede imaginar, y se reduce al grado que ni vuestros propios ojos de carne pueden ver la partida del espíritu. No podemos ver, o las demás personas que están viendo al cuerpo ya sin vida, no ven cómo sale el espíritu hacia el lugar de origen. Continúo, dice la ciencia celeste. Cuando os llega la muerte, el espíritu se recoge hacia adentro, ¿ya ven? Acabo de apenas mencionarles algo así, y aquí el Padre nos dice qué pasa cuando el cuerpo llega a la muerte. Cuando os llega la muerte, el espíritu se recoge hacia adentro antes de emprender el regreso por su cordón solar. Les acabo de decir, hermanos, que el Padre, tenemos un cordoncito solar aquí, que es el cordón solar que nos llega al lugar de origen, ¿verdad? ¿Ya ven? Repito, cuando os llega la muerte, el espíritu se recoge hacia adentro antes de emprender el regreso por su cordón solar, al lugar de donde salió, al punto en donde se hicieron los preparativos antes de venir a la vida, el lugar donde se hizo las divinas alianzas con los elementos cósmicos para nacer en el planeta Tierra. En el cosmos, en el reino de los cielos, hermanos, nosotros hacemos alianzas y hay preparativos. Cuando un espíritu pide prueba de vida en un planeta, hay una fiesta, hay un evento, hay una organización, se puede decir así. Sí, hay unas alianzas en donde el espíritu pide alianzas con todos, ¿verdad? Con todos los del cosmos, de todos los elementos, el pelo, las células, los ojos, las pestañas, la piel, los poros, con todos ellos hacemos unas alianzas, hay un concurso y se hace una fiesta, se puede decir de esa manera, para ver qué alianza, qué elemento hace, valga la redundancia otra vez, alianzas con el espíritu para formar un cuerpo. Y para que esa alianza de esos elementos se unan con el cuerpo y lleguen con ellos una vida que no terrenal son de años. Y con el Padre es apenas un instante para el Padre, porque con el Padre su tiempo es infinito, ¿verdad? Bueno, continúo, dice, todo nacimiento es un ajetreo, ¿ya ven? En el reino de los cielos, allá es un ajetreo, es como si estuviéramos dentro de la Ciudad de México, dentro del metro, donde nos transportamos. Así es en el reino de los cielos. Dice que todo nacimiento es un ajetreo y el movimiento es una de las características aún después de la muerte de vuestro cuerpo físico. O sea, hay mucho movimiento, es un ajetreo, ¿sí? Que todos los espíritus piden al Padre prueba de vida en aquel o en aquel planeta, aquel o aquella planeta, ¿verdad? Dice el Padre que todo nacimiento es un ajetreo y el movimiento es una de sus características, aún después de la muerte de vuestro cuerpo físico. Dice, todo espíritu emprende al retorno. Todos espíritu llegamos al lugar de donde salimos. Dice, al retorno, emprende al retorno. ¿Ven que todavía no se acaba nuestra vida? No. Volvemos al lugar de origen. Dice el Padre, el universo le atrae porque en un lugar del mismo fue creado, y de verdad os digo que las distancias y las experiencias que todo espíritu recoge en su viaje de retorno son infinitamente mayores que las que conoció en la tierra, y el recuerdo de la tierra
se va empequeñeciendo a medida que más penetra el universo. O sea que el Padre nos dice que todavía nosotros, después de que el espíritu va en el viaje hacia el cosmos, hacia el lugar de origen, va recogiendo en su viaje de retorno, ¿sí? Va recogiendo experiencias todavía y son mayores que los que aprendió en el mundo de prueba. Qué hermoso es el Padre, hermano, lo que nos enseña, lo que nos dice. Por eso hay que tener entendimiento en la lectura del Padre, comprender, tener nuestra mente limpia, nuestra mente abierta, para que así agarremos y entendamos las palabras del Padre. Aún así, el Padre en su divina lectura, escritura, nos está dando las respuestas, pero hay que tener nuestra mente abierta, hermanos, y dedicarle al Padre el tiempo en su lectura, para entender lo que nos está diciendo. Bueno, continúa, hermanos, hermanas, la lectura. Dice el Padre Eterno: es entonces que el Espíritu que se ilustró en la tierra, comprende el significado de la parábola que dice, vamos a ver qué dice el Padre en la parábola: del polvo eres y al polvo volverás. Y asocia el concepto de lo microscópico hasta donde su mente puede imaginar. Porque la tierra en que habitó se le va reduciendo a un microscópico puntito perdido en el espacio. ¿Ya ven? Del polvo eres y al polvo volverás. Ahí está el Padre, dice. Se asocia con el concepto de lo microscópico, o sea que va saliendo y se va haciendo pequeñito, pequeñito el planeta. Del polvo eres y al polvo volverás. ¿Ok? Entonces dice el Padre que se va reduciendo a un microscópico puntito perdido en el espacio y lo que es más desconocido en el resto del universo, a medida que el espíritu profundiza el universo, un sueño viviente se aporta de él, dice el Padre. En las profundidades del sueño está el límite hasta donde pueda llegar su magnetismo espiritual. Empieza a ser atraído hacia el lugar de donde fue creado. En vosotros, ese lugar son los soles alfa y omega. O sea, en la trayectoria que el espíritu va caminando en su viaje al reino de los cielos, el lugar donde fue creado, entra en un sueño profundo. Qué padre es qué hermoso es el Padre al explicar su divina ciencia, ¿verdad? Y ese lugar son los soles alfa y omega, son estos padres creadores. Está el Padre solar omega y la Madre solar, el Padre solar alfa y la Madre solar omega. Estos padres llegamos a nuestro lugar de origen de nuestra creación. Y de verdad os digo, dice el Padre, que todos los que fueron violadores de la ley del Padre se llenan de pavor cuando ven la realidad viviente. Los que han violado las leyes del Padre, los que han desobedecido al Padre, para esto es un aterrador lo que ve el Espíritu. Se aterroriza de tanta cosa gigantesca, tanta cosa que no ve, porque están ciegos en su visión y en su fe hacia el Padre en creación y en las leyes del Padre. Dice el Padre que se llenan de pavor cuando ven la realidad viviente. Este pavor se debe a que no fueron honrados consigo mismo, ni con nuestro prójimo, ni con nosotros mismos fuimos honrados. Dice el Padre que la duda y el no cultivo de la fe hace de este pavor un dolor moral indescriptible. En cambio, el que estudió en la tierra y buscó a su manera la verdad, siente una sensación de felicidad y le domina la maravilla ante lo que ve. Y de verdad os digo que es la cualidad y la calidad del sentimiento lo que causa ambas sensaciones, y entre las dos existe una variedad infinita de sensaciones y de grados de la misma. Pues tu espíritu es como un microscópico sol que es atraído por el otro mayor. La omega es atraído por la omega, es decir, el fin es atraído por la causa del fin, una saturación magnética de fuego solar llamada vida humana. ¿Ya ven? Cuando todos estudiamos en el planeta Tierra al Padre, lo buscamos, lo estudiamos, lo entendemos, lo comprendemos, para nosotros la muerte, la transformación y el viaje en el cosmos hacia el reino de los cielos
para lo que todos han tenido esa dicha de estudiar al Padre y encontrar al Padre, es una alegría, una satisfacción, una maravilla. La domina la maravilla, la alegría. Los que no, pues es un pavor ver lo que está sucediendo, ¿no? Dice el Padre, llega a su fin la espiral humana, llega al punto de donde comienza la omega, llega al principio del círculo, al principio de la vida. Su viaje al lejano planeta Tierra fue lineal, igual su retorno, y de verdad os digo que el viaje de ida es igual al de vuelta. Se va y se viene por el mismo cordón solar. El viaje de ida, que es un futuro nacimiento, es un viaje de bebé. El viaje de retorno es un viaje de adulto, salvo los espíritus que pidieron retornar siendo infantes. El viaje tanto de ida como de vuelta de un espíritu es paralelo a la ruta dejada por el planeta hacia el cual se va. He aquí los destinos vivientes de los que viajan por el cosmos. Infinitas criaturas se encuentran en este colosal ir y venir. El genio espiritual oscurece a los colosales soles del macrocosmos. Espíritus y soles conversan, discuten lo que se ve en el discuten lo que se ve en vuestro mundo. Se ve en el cosmos, lo de arriba es igual a lo de abajo. Más arriba está el comunismo viviente y abajo el egoísmo de lo privado. Y sí es cierto, aquí es un egoísmo totalmente en el planeta Tierra, con la gente que convivimos a diario. Hay veces que hay gente egoísta. Y eso es lo que el sistema que hemos vivido durante muchos años nos ha enseñado, lo privado, que esto es mío, que eso es tuyo, que como dice el divino enviado, decía, que eso es tuyo, que eso es mío, que eso es tuyo, no me lo tocáis, ¿sí? Y el comunismo del Padre es un comunismo viviente, donde todos tenemos derecho de todos, todos son los derechos iguales, y en la tierra tenía que ser lo mismo, pero no ha sido así. Por eso hemos tenido un sistema que es el yugo para nosotros y nos da el egoísmo y muchas cosas, ¿verdad? Bueno, continúa, hermanos, hermanas también. Dice la ciencia del Padre, el espíritu a medida que se aleja de la tierra, va perdiendo las proporciones que conoció en la tierra, y el concepto tiempo ya no es el mismo. Desaparece ante él todo límite humano, empieza a nacer en él proyectos que le relacionan con el infinito. Los conceptos humanos quedan perdiéndose en el infinito. Solo la sal de la vida o la moral que vivió no se aparta de su espíritu a medida que se va acercando al punto solar donde fue creado. Ya ven, hermanos, es lo que dice el Padre. El tiempo para el espíritu que vivió en el planeta Tierra y que conoció ya no es ese tiempo, ya es otro tiempo, ¿sí? Dice que ese tiempo se va alejando, se va cortando, dice. Ya no es el mismo, desaparece de él. Es otro tiempo, dice el Padre. Todo límite humano empieza a nacer en él otros proyectos, relacionan con el infinito. Conceptos humanos quedan pendientes en el infinito. Solo la sal de la vida o la moral que vivió no se apartan de su espíritu a medida que se va acercando al punto solar donde fue creado. O sea, la sal de la vida es todo conocimiento que aprendió el espíritu en el planeta donde habitó o donde vivió, donde pidió prueba de vida. Es lo que dice el Padre, la sal de la vida es conocimiento, lo que lleva aprendido, lo que aprendió, ese no se separa. Es el conocimiento y la experiencia, dice el Padre. Continúo. Empieza a reconocer el divino lugar, un sentimiento superior a su control. Hace que estalle en lágrimas y se ve a sus padres solares que le sonríen cuando se llega al lugar de origen. La mayor parte de los espíritus pierden el conocimiento. Tan grande es la emoción y son ayudados por infinitas criaturas solares que amorosamente le dan el aliento, y de verdad os digo que en ese supremo instante el ángel de la guarda del espíritu aparece y también lo consuela. Más vergüenza de vergüenza. Millones y millones de espíritus negaron la existencia de su protector invisible. Aquí el Padre nos dice que cuando pasa esa secuencia en el viaje de retorno hacia el lugar de origen,
nuestro ángel de la guarda se hace presente y muchas veces algunos de nosotros negamos que exista nuestro ángel de la guarda y él se conmueve, se pone triste cuando el espíritu lo niega. Y él se hace presente con nosotros, ¿verdad? Dice el Padre, muchos espíritus quisieron morir o desaparecer de allí mismo porque la ingratitud sentida en la tierra lo rodea de un aura negra y ve que muchos ángeles se alejan de él y allí todos son telepáticos, le leen la mente y lo hacen con maravillosa naturalidad. Allí el espíritu ingrato se lamenta el haber estado en la tierra porque la gloria del Padre se rehuye, no hay pureza en él. Nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Los ángeles, lo que nosotros llamamos ángeles, son telepáticos y nos leen la mente. Es donde el espíritu le da de vergüenza todo lo que hizo en el planeta Tierra. ¿Verdad? Es que no sabemos dónde, ahora sí que el espíritu no sabe dónde ocultarse por la vergüenza que nuestros hermanos mayores, lo que llamamos ángeles, nos den la mente. Lo que hicimos en el mundo, pero en el mundo Tierra, o el planeta Tierra. Continúo. Estar fuera de un cuerpo de carne, después de la muerte, es estar en una tiniebla. Es proporcional al número de querubines que se conquistó en la vida. Repito de nuevo, estar fuera de un cuerpo de carne después de la muerte es estar en una tiniebla, porque es proporcional al número de querubines que se conquistó en la vida. Vuestra lucha era y es entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. El bien y el mal también son querubines y ellos son los que se os disputan en vuestro magnetismo espiritual. He aquí la causa de toda agonía en las puertas de la muerte. Aquí el Padre nos está dando a entender, hermanos, hermanas, lo que significa la agonía. Cuando el espíritu está luchando, porque el espíritu lucha el espíritu, lucha el cuerpo. El cuerpo se queda, pero el espíritu es el que está luchando a cada segundo de todavía parte de su vida. ¿Sí? Son los querubines de la luz y de las tinieblas, dice el Padre. Es donde es la agonía, ese significado de la agonía. Dependiendo quién sea el triunfante. Y todos queremos que el triunfante sean los querubines de la luz, ¿verdad? Para llegar a nosotros a la luz con el Padre Eterno. Continúa, hermanos, hermanas, la lectura. Se pidió conocer la muerte porque el espíritu no la conocía. Ni el todo sobre el todo conocía la muerte. El número viviente, al aceptar conocer la muerte, contribuyó con la desunión molecular, numeral, y el todo sobre el todo pidió su propia sensación en grado numeral. Es por esto que las agonías previas a la muerte no son iguales ni en sensaciones ni en duración. Ahí está. Nos dice el Padre. Se pidió conocer la muerte. Todo pedimos al Padre. En el reino de los cielos, cuando el Padre nos creó espíritu y pedimos prueba de vida en aquel planeta, todo está pedido. Todo se pide al Padre y nosotros pedimos conocer la muerte y la pedimos por putrefacción. Ese es también. ¿Sí? Bueno, toda muerte, sea cual fuere, el todo sobre el todo, molécula por molécula, partícula, pero molécula por molécula participa de la misma. Este proceso de desunión molecular pidió su ritmo, sus sentimientos, su instante de partida, sus características en el instante de la partida, como sensaciones que no se conocían. El número viviente participa en la muerte, molécula por molécula, de una por una. Cada poro de carne en el momento de la muerte se desprenden del fuego del espíritu, con un ritmo que es proporcional al número viviente, del grado de importancia que el espíritu dio a su moral viviente durante la prueba de la vida. Ven, hermanos, hermanas, que todo participa también en la muerte del cuerpo, y el desprendimiento del espíritu. En el cuerpo participan las moléculas, molécula por molécula, ¿sí? Porque también son números vivientes que el Padre tiene por moléculas en la muerte. Son las sensaciones que también no se conocían, ¿verdad? Todas sus características en el instante de la partida del espíritu y del cuerpo se participan, se encuentran sus sentimientos también,
su instante de partida. Todo se presenta, todo sobre el todo se presenta. Dice el Padre, cuando vuestro cuerpo se pudre, aquí está uno importante que les estaba yo diciendo, por la muerte de putrefacción. Dice el Padre que cuando vuestro cuerpo se pudre, emana fluidos, son gases cuya filosofía es la descomposición, lo opuesto a la perfección, y de estos gases sale un magnetismo que viaja al cosmos y regresa a su punto de origen. Y llegado a su punto de origen se vuelve gigantesco, porque todo humilde y microscópico es grande en el reino de los cielos. Este proceso de microbio a gigante lo efectúa el desarrollo interno del gas magnético, es el macrocosmo. Todo lo que entra se transforma. Allí, el libre albedrío piensa y lo pensado se materializa. En él, lo más corriente es que se materialice la propia filosofía del propio pensar. O sea, se materialice la filosofía, los pensamientos de este espíritu, que se llegan a materializar, que se llegan a ser. Y de verdad os digo, dice el Padre, que allí se encuentran frente a frente espíritu y materia, espíritu y carne, el influenciador y el influenciado, la causa y el efecto. Y de verdad os digo, dice el Padre, que este encuentro es muy doloroso para un espíritu que violó la ley. Así es, debemos no de violar las leyes del Padre, debemos de tomarlo en cuenta, hermanos. Todo hay que tomarlo en cuenta al Padre, en todo hay que participar, leerlo, conocerlo, buscarlo, para que nuestra muerte sea mejor, hermanos, ¿verdad? Dice el Padre, vuestro cuerpo físico, llegado a su punto de creación, recuerda su nacimiento. Otro punto importante, ahí está el Padre. Ya cuando el Espíritu va llegando allá al reino de los cielos, dice, vuestro cuerpo físico llegando a su punto de creación recuerda su nacimiento. Lo recuerda todo, empezamos a recordar, así que el Padre nos dice que empezamos a reponer a recuperar nuestros poderes. Lo recuerda todo. Se produce allí el recuerdo del todo sobre el todo. La espiral viviente recoge de todo su pasado. Igual cosa hace el espíritu. El cuerpo siente la ausencia de su influenciador o de su espíritu. Se desapartan, hermanos. Cuerpo y espíritu. Y el espíritu siente a su vez la ausencia de su cuerpo físico. No tiene en quién influenciar. Cuando se encuentran separados espíritu y carne, se reconocen mutuamente y a veces vuelven a armonizar y otras veces se declaran enemigos. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro cuerpo. Las alianzas que pedimos en el reino del Padre, ¿verdad? Tratamos mal nuestros cuerpos, nuestro organismo, lo intoxicamos, lo maltratamos. Entonces hay veces que estas alianzas de estos elementos no quieren hacer alianzas con el espíritu. Es lo que nos dice aquí el Padre, ¿no? Que a rato no tienen en qué influenciar cuando se encuentran separados espíritu y carne, se reconocen mutuamente y a veces vuelven a armonizar y otras veces no. O se declaran enemigos. Esto último sucede cuando el pensar de la criatura no cumplió con la ley del Dios. ¿Ya ven? La ley de Dios es cuidarse, estar en la ley del Padre. La influencia dada por el espíritu al cuerpo es baja en cualidad y calidad. No le hace entrar al reino del Padre y ambos se culpan mutuamente, ya ven, ambos, espíritu y cuerpo. He aquí una revelación que enseña el significado de la parábola que dice, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, porque la lucha entre el espíritu y su carne los conduce a dividirse las 318 virtudes del pensar humano. También participan en la discusión. Todos tienen libre albedrío, todo participa, todo. Como lo tiene el espíritu y la carne, y sucede que el libre albedrío es universal, y las virtudes buscan a otro espíritu sol, si es que ellas no desean ser espíritus, y el espíritu violador queda solo. Cuando no encuentran la participación, el concurso es lo que les decía, hermanos, para hacer alianzas de nuevo con otro espíritu sol, que somos nosotros. He aquí las tinieblas cercan al espíritu, dice el Padre, porque no ven en él mandato alguno, solo la intervención divina del Padre Jehová les salva. Solamente el Padre se hace presente ya en ese problemita, bueno, se puede decir,
de esa manera. ¿Sí? Dice el Padre, nadie quiere la muerte, mas una gran parte de estas interrogantes le fue enseñada al hombre. Los divinos mandamientos son la luz para vencer la muerte. Llevar a cabo los mandamientos, hermanos, hermanas. Dice el Padre, no existe la muerte en la eternidad del espíritu, solo se muere en filosofía vivida. Y también se muere cuando esa filosofía viviente con que se alimentó un espíritu ha violado mi divina ley de amor. Exactamente. Siempre usamos el egoísmo, la hipocresía, la maldad, nunca el amor. Dice el Padre Eterno, el llorar a los muertos es cosa de ciegos. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Así fue escrito muchos siglos atrás, significa que la ignorancia llore a la ignorancia, pues todo adulto que ha vivido hasta ahora en el mundo jamás ha ceñido su modo de vivir de acuerdo a mis divinos mandatos. Y sí es cierto, exactamente, hermanos, es correcto lo que nos dice el Padre Eterno, de lo que nos dice acerca de esto, y termina la lectura. Voy a leer dos divinos títulos que dice el Padre Eterno acerca de la muerte o de los muertos. Título 2420 dice así: en la prueba de la vida surgió un extraño comercio con los muertos. Este escandaloso comercio salió de la bestia. Los creadores del mundo, de las leyes del oro, no tenían Dios. Si lo hubiesen tenido, habían permitido tal comercio con los muertos. 3/4 partes de este extraño comercio lo pagan los creadores del llamado capitalismo, y 1/4 recae sobre los que dejaron que los obligara. El mundo de la prueba olvidó la sencillez para con sus seres que habían partido de la vida. La sencillez consistía en cremar y cremarlos y no en perpetuarlos, porque se había enseñado que el Hijo de Dios resucitaría a vivos y muertos. Es decir, que en el divino juicio de Dios todos se encontrarían. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que se inspiraron por los divinos avisos de Dios, a que puedan entrar los que se inspiraron en lo de los hombres. Así que, hermanitos, hermanos, hermanas, debemos de incinerar o cremar a nuestros difuntos, ¿sí? No tenerlos perpetuados ahí dentro de un ataúd, sus restos, ¿no? Hay que cumplir con la ley del Padre, y esa es una de las leyes que manda el Padre. Título 2441 dice así: en la prueba de la vida fueron muertos los que se ilusionaron con lo que tenían límites, porque en el divino juicio de Dios se temerá más el no poder entrar al reino de los cielos que a la muerte misma, y surgirá el término muerto. En la criatura es mayor el pavor de no ver a Dios que le creó que la muerte misma. Es por esto es que se escribió: dejad que los muertos entierren a sus muertos, lo que equivale a decir: dejad que los que no entrarán al reino de los cielos, que entierren a los que tampoco entrarán. Escribe Alfa y Omega. Así es, hermanos. Por último, voy a leer los 10 mandamientos, la ley del Padre, la regla de 10, que nos rige a todos nosotros, dice el divino Padre Eterno. Los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas, y a tus semejantes como a ti mismo. Segundo, no adorarás imagen ni semejanza alguna ni templo alguno. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo y oración. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en que ello hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto, honrar a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo, no robarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos.
Fueron escritos por el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pase, que una pieza de la ley deje de cumplirse. Lo encontramos en Lucas 16:17. Basados en las Sagradas Escrituras, Éxodo 20, Deuteronomio 5 y los rollos de la doctrina del Cordero de Dios, el Alfa y la Omega. Así es, hermanos, agradezco de todo corazón esta divina lectura, hermanos, dedicado a nuestros hermanitos difuntos y dedicado a mi hermana que partió ya de este mundo al divino Padre Eterno. Volvamos a leer el Salmo 23, dice así: Jehová mi pastor, glorioso Padre Jehová, tú eres mi pastor, nada me ha de faltar. A lugares de reposo y dedicados pastos me conduces. En donde brota agua fresca me pastoreas, confortas mi alma, iluminas mi espíritu, me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aunque pase por valles de sombras y de muerte, no temeré ningún mal. Tu vara y tu callado me protegen. Dispones una mesa ante mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y en tu casa, amoroso Padre Celestial, moraré por largos, largos días. Bendito y majestuoso Padre Jehová, bendito y alabado y santificado seas, porque tuyo es el reino, el amor, el poder, la sabiduría y la gloria por los siglos de los siglos, de toda eternidad. Así sea, Padre eterno. Bendito y alabado sea el divino Padre y Madre solar Omega, el Hijo primogénito solar Cristo, la Santísima Trinidad solar del universo expansivo pensante, el reino de los cielos, el macrocosmos. Gracias, hermanos, hermanas, gracias, Padre eterno, por esta oportunidad y este permiso que me permitiste, Señor, me concediste leer a nuestros hermanos difuntos, a nuestras personas, a nuestros queridos familiares que ya no están con nosotros. Gracias, Padre. Esta lectura está dedicada a ti, Señor Padre, y también está dedicada a mi hermana Herminia Alejandra Martínez Camacho. Que el divino Padre eterno guíe tu camino hacia el lugar de origen, hermana, y gracias por estos años que estuviste con nuestra familia, con nosotros, que fuiste mi hermana, mi compañera, mi todo, mi hermana Alejandra Martínez Camacho. Gracias, Padre eterno, bendito y alabado sean Padre eterno, Madre solar Omega, Hijo primogénito solar Cristo, la Santísima Trinidad. Gloria al Padre eterno por los siglos de los siglos, así sea, Padre Santísimo. Gracias, hermanos. Les saluda el hermano Ricardo Martínez del rebaño hermano de Irapuato, Guanajuato, México, agradeciendo a todos ustedes este video. Estamos al pendiente y seguiremos trabajando día a día, hermanitos. No dejen de trabajar, no dejen de leer, de tener conocimiento con el Divino Padre Eterno. Hay que buscar al Padre porque ya no hay tiempo. No hay tiempo, hermanitos. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio, un siguiente video. Hasta luego, se despide el hermano Ricardo Martínez del rebaño hermano de Irapuato, Guanajuato, México, transmitiendo desde Alfa y Omega Radio. Un saludo cordial a todos ustedes. Gracias, hermanos. Bendiciones. Que el Divino Padre Eterno esté con todos ustedes en sus corazones, en sus mentes, en sus pensamientos, en sus vidas cotidianas. Gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.